Comunicación Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 20 de agosto del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Sin duda alguna, esta reacción del presidente de la Constituyente Comunal ha generado toda clase de comentarios. Tomo titular del País de España, Diosdado Cabello niega haber participado en conversaciones secretas con Estados Unidos. Y en la práctica, a la luz de la información que ha trascendido, esto sería cierto, porque lo que se maneja es que se trata de un emisario, el que ha estado participando en conversaciones. El número 2 del chavismo, esto lo decimos nosotros, habría sostenido reuniones con un intermediario de la Casa Blanca para facilitar una transición a la democracia según AP. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, esto lo dice el País de España, y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha negado este lunes haber mantenido reuniones secretas con enviados del gobierno de Estados Unidos para acordar una salida del régimen de Nicolás Maduro. No me pidas que yo te confirme lo que tú publicaste contra mí, es que respondía a una pregunta del periodista acreditado en Caracas. O de mí a tu agencia, no me pidas porque eso no es sano, ha respondido el político a un periodista de Associated Press, quien publicó la información del encuentro este lunes en conferencia de prensa. Se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó, una mentira, una manipulación. Lo cierto es que, insistimos, esa información que ha trascendido, estos contactos a través de un intermediario con el gobierno norteamericano. Hay un artículo, su columna, la de Ibsen Martínez, que invitamos a leer. Él la titula en el País de España, Diosdado tira del tren a Nicolás Maduro. ¿Es impensable, se pregunta Ibsen Martínez, un gobierno con Juan Guaidó y un gabinete harvardiano en entente cordiale con militares de la dictadura de Diosdado y sus cortagargantas? Y es muy interesante lo que plantea él ahí a propósito de, por cierto, lo que ocurre en ciudades como Bogotá, es decir, la cantidad de personas que estuvieron con el chavismo, los que están exiliados producto de la persecución. Él inicia diciendo, no preguntes y no te mentirán, rezaba el lema entre los lemas que guiaban a Kim, el sagaz espía adolescente trasunto de Rudyard Kipling en la antigua India británica. Él dice, no soy espía, ni vivo en la India, pero desde que tantos venezolanos en el exilio aspiran a un lugar, sino en la historia de Hispanoamérica, al menos sí, la nómina del hasta ahora mitológico gobierno de transición, presidido por Juan Guaidó y tutelado por generales a quienes el consejero John Bolton ofrece desembosadamente perdonarles todo a cambio de que derroquen a Maduro. Bogotá se ha convertido en un paraje moralmente evocativo de la Lisboa neutral durante la Segunda Guerra Mundial, y así suma y sigue. Vamos a intentar con el economista y profesor Carlos Ñáñez, le digo a mi equipo, de esto vamos a hablar sobre el telón de fondo de la crisis la mañana de hoy. Cierra el artículo de la siguiente forma, Ibsen Martínez, Venezuela es un botín, señoras y señores, y como dice David Rieff, el mundo es un matadero. Habrá que ver en qué termina esta iniciativa de concretarse, esas conversaciones, propuestas que van y vienen. En todo caso, lo que sí decía el presidente de la Constituyente Comunal es que él estaba dispuesto a conversar con la autorización supuestamente de Nicolás Maduro y en Caracas.
Él decía, yo hablo con el dueño del circo. Ayer pensábamos al escucharlo, sí, la intención es hablar directamente con el presidente Donald Trump. Lo decimos evidentemente con ironía, pero en todo caso esas fueron sus declaraciones. Sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, ayer fuentes consultadas por Reuters confirmaban lo que está ocurriendo con Petrochina, China, National Petroleum Corp decidió suspender, ¿saben ustedes?, la compra de crudo a PDVSA en el mes de agosto por temor a las sanciones de los Estados Unidos. Según fuentes consultadas por la agencia Reuters, el decreto del presidente Trump ordenó medidas adicionales que serán anunciadas por el Departamento del Tesoro y por eso hay preocupación. Petrochina teme que la compañía sea golpeada por sanciones secundarias. Se trata de una corporación francamente grande, importante. Recordar que China hoy día es nuestro principal comprador de crudo en el mundo. Ha desplazado así a los Estados Unidos. Habría que sumar, por cierto, el escenario internacional, lo dicho por el jefe del Comando Sur. La Marina de Estados Unidos está preparada para desplegarse en Venezuela si recibe la orden, confirmando así o comentando lo que ya publicó un portal. Ayer lo compartíamos con ustedes, según el cual, bueno, el presidente Trump ha pedido opciones, incluyendo esta posibilidad para hacer frente a la crisis en nuestro país. Nos acompaña el profesor, economista Carlos Yáñez, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el impacto que tiene esta decisión de empresas como Petrochina de suspender la compra de crudo a PDVSA para evitar el impacto de las sanciones aprobadas por los Estados Unidos. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjese usted, el tema de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump hace repudiable cualquier tipo de transacción con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de ese marco de acciones está obviamente la posibilidad de mantener o de continuar o de proseguir con cualquier intercambio comercial con Venezuela. Podría perderse el ingreso a un mercado muy apetecible, que es el mercado de los Estados Unidos. La empresa estatal de petróleo de China, de la República Democrática de China, decidió dejar de adquirir petróleo a Venezuela. Dicho sea de paso, petróleo que en una buena proporción, estamos hablando del 80% de ese intercambio, es sencillamente utilizado a los fines de sostener el proceso de pago de deuda externa contraída por la República de Venezuela. Es decir, es un petróleo que no ingresa a la República lo facturado o lo vendido, porque sencillamente se utiliza como servicio de la deuda, como una suerte de trueque. Conjuntamente a esto, también en el marco internacional está el bloqueo que hace el Ziraat Bank, que es el banco público más importante de Turquía, con sede en Ankara, a las cuentas del Banco Central de Venezuela, cuentas que eran empleadas por el Banco Central de Venezuela para la importación de productos turcos, para la comercialización de oro y para la obtención de flopping cash, de efectivo, de liquidez monetaria en divisas por parte del Banco Central. Esto conflictúa aún más la situación económica de la República. En materia de cantidades de barriles de petróleo, Venezuela del 2013 producía alrededor de 2.8 millones de barriles de petróleo diarios y en 2019 produce menos de 700.000 barriles de petróleo diarios. El monto de los facturados ha descendido de 98.000 millones de dólares en 2012 a 21.000 millones de dólares en 2019, y las exportaciones a países como China no tienen incidencia en el ingreso, pues el mismo cubre el servicio de deuda. Sin embargo, había una proporción mínima de esas importaciones de petróleo que ingresaban a la República, pero que ya evidentemente no van a ingresar al erario público nacional, porque sencillamente el gobierno de China decidió suspender el intercambio comercial o las transacciones comerciales con petróleo de Venezuela. No solo China, sino también India y Malasia decidieron ralentizar o observar con mayor grado de cautela cualquier intercambio comercial
con la República Bolivariana de Venezuela, derivado de esta orden ejecutiva del gobierno del presidente Donald Trump. Escucho. Profesor Ñáñez, leíamos a periodistas de la agencia Reuters compartiendo información sobre este tema, advirtiendo que probablemente Petrochina intentará en el corto, en el mediano plazo, buscar opciones, quizás a empresas filiales que no se vean afectadas por estas sanciones de los Estados Unidos, pero en todo caso, ¿cuál es el impacto directo de esta decisión en las finanzas del Estado venezolano? Bueno, es un impacto brutal porque el Petróleos de Venezuela no es la principal empresa del país. Petróleos de Venezuela es la economía del país. El 96% de lo devengado en la República proviene de Petróleos de Venezuela. Estas sanciones en donde China, se convirtió luego de Estados Unidos, o luego de todo este conjunto de conflictividad internacional que hemos tenido con los Estados Unidos, en nuestro principal socio comercial, deja de comprar la poca cantidad de petróleo que producía Venezuela. Estamos hablando de 21.000 millones de dólares después de haber facturado 96.000 millones de dólares, pues el impacto en las finanzas de la República será terrible. Existe un proceso de voracidad fiscal en todo el Estado venezolano, una voracidad fiscal en todos los niveles del poder público nacional, en los niveles del poder público nacional, estatal y local, que busca de una manera desesperada encontrar para los diferentes niveles del gobierno en Venezuela, hablo de poder nacional, poder regional y poder local, niveles de ingreso que le permitan subsistir, pero es que la tributación en la República está afectada por un problema de hiperinflación. La tributación en la República está afectada también por un problema de tamaño del Estado, de capacidad del Estado, y también por una locura y una anarquía tributaria en donde los tributos se anclan a tasas del tipo de cambio o se anclan a innominalidades como el petro, desatendiendo procedimientos de formalidad, modificando las responsabilidades de las dependencias que les corresponden y generando que el empresariado no sea atendido ni comprendido en forma directa, sin tomar en cuenta el rango de sanciones que sufre Petróleos de Venezuela, o que está atravesando Petróleos de Venezuela en este momento. La caída en la actividad económica de la República antes de las sanciones era del 50% en el Producto Interior Público, en el Producto Interior Bruto, perdón, de un 90% en el sector de la construcción de contracción y de un 86% en el sector de manufactura y comercio, tomando en cuenta que antes también de las sanciones ya se estaba dando un proceso de éxodo en la República. Antes de las sanciones, María, en Venezuela, de acuerdo al último censo de Conindustria, solamente quedan 2.600 empresas y la caída estimada del sector empresarial es de casi el 90%, lo que incide evidentemente en que no existan productos nacionales. Yo quiero explicarle a la radioaudiencia que cuando van a las cadenas de farmacias en el país y buscamos, por ejemplo, productos cosméticos o de higiene personal de uso elemental, cuando volteamos el producto y vemos de dónde vienen de Turquía, bien sea de Estambul o de Ankara, y eso se puede hacer por el convenio que existía entre el Ziraat Bank International y el Banco Central de Venezuela. Luego del bloqueo de la cuenta del Banco Central de Venezuela, estos productos no se van a poder seguir importando al país, esos productos no se van a poder seguir trayendo al país, y desde luego la negativa de petróleo de Petrochina de adquirir petróleo de Venezuela derivada de este marco de sanciones que haría repudiable a el gobierno chino en el acceso a los mercados de Norteamérica, que son muy apetecibles, pues genera un conjunto de incidencias terribles en la economía venezolana basadas en escasez, en limitaciones del tamaño del Estado, que dicho sea de paso ya estaba bastante afectado y transgredido en el índice de capacidades, que es la cualidad que tiene el Estado para atender el marco de necesidades de la población. Algunos economistas han recordado que se cumplió un año
de la reconversión. Yo le pedí un comentario al respecto, porque continúa, y de esto hemos hablado en otras oportunidades, el proceso brutal, agresivo de devaluación de nuestra moneda por decisión del equipo económico de Nicolás Maduro. Ayer el tipo de cambio oficial, el dólar, cerró en 14.483,54 bolívares. Es decir, el salario mínimo prácticamente ha desaparecido. Estamos hablando de 2.7 dólares mensuales. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, Venezuela atraviesa un estadio de hiperinflación, quizás el más nocivo de todos, que es la desmonetización y la destrucción del signo monetario. El bolívar se convirtió en un activo repudiable. Es un activo repudiable porque no tiene ninguna de las características del dinero, no es reserva de valor, no es medio de cambio y no es instrumento de unidad de patrón de cuenta. Por otra parte, existe una dolarización transaccional o de facto asimétrica solamente en los costos, en todos los comercios de la República para la prestación de cualquier servicio se cotiza en dólares a una tasa de cambio que tiene un valor en la mañana, un valor a media mañana y un valor en la tarde. El volumen relativo de la depreciación que ha sufrido el bolívar en Venezuela, de la devaluación que ha sufrido el bolívar en Venezuela, es del 96%. Yo quiero explicarle a la radioaudiencia que las monedas no se devalúan más allá del 100%, sencillamente porque desaparecerían. En Venezuela el salario está pulverizado, existe la concurrencia de infinidad de conos monetarios. Hay un cono monetario que cumple un año, que antes de cumplir el año, ese cono monetario tuvo que ser modificado, y la cúspide del cono monetario, que era el billete de 500 bolívares, tuvo que multiplicarse por 20 veces su valor para lograr encontrar la base del nuevo cono monetario de los billetes de 10.000, de 20.000 y de 50.000. Quiere decir que los 5 ceros que se deflactaron de la moneda, que es el término que se utiliza, deflactar es quitar o matar ceros, se recuperaron en menos de un año. La reconversión monetaria está evidentemente llamada a fracasar, es otro fracaso estructural del gobierno en términos de la provisión de una política monetaria que sostenga al dinero como institución social. María, el dinero es una institución social que garantiza la libertad de la sociedad. Eso está establecido en un libro de texto que leen los muchachos que estudian economía y que estudian la cátedra de macroeconomía aplicada de teoría y política monetaria, que es la cátedra que yo enseño en la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, y es un libro que se llama Cuando el dinero muere, de Adam Ferguson. Y las sociedades acervan, resguardan el valor y la confianza en el dinero. En Venezuela se destruyó el dinero como institución social. Difícilmente nosotros podemos pretender que objetivos ultraactivos en la política monetaria, objetivos operativos en la política monetaria, objetivos mucho más tecnificados en la política monetaria, como es el sostenimiento del tipo de cambio a los fines de garantizar estabilidad de precios y estabilidad en la paridad de poder de compra del salario, se sostengan en una república donde las personas ingresan o perciben un ingreso promedio mínimo de menos de 2,66 dólares. Y si lo llevamos a precios relativos, bueno, un trabajador trabaja en Venezuela y no se puede comprar un cartón de huevos, porque un cartón de huevos cuesta 46.000 bolívares. En el estado Carabobo, supongo que en Caracas, que las realidades inflacionarias son más ostensibles y más visibles y más dinámicas por el tamaño de la economía, la realidad es mucho más grave. Hay un problema también derivado de esta dolarización factual desordenada que tenemos en el país, porque no es un proceso de dolarización, es un proceso de desorden monetario, de entropía y de anarquía monetaria, y es que cuando nos pagan con dólares en efectivo, o cuando pagamos con dólares en efectivo, nosotros no sabemos la procedencia de esos dólares, nosotros no sabemos si esos dólares son reales o no, porque aun cuando reaccionen a el bolígrafo, al marcador que se utiliza para determinar que sean en papel moneda,
no tenemos la certidumbre de que sea un billete válido. Y bueno, entonces tú ves, no sé en Caracas, pero aquí en el estado Carabobo, en cualquier sitio de estos donde venden celulares o donde reparan celulares, porque ya no nos podemos ni siquiera comprar un equipo de comunicación, hay unas maquinitas en donde verifican el serial del billete y devuelven el billete indicando que se trata de un billete sano o de un billete válido de los Estados Unidos, pero no sabemos cuál es la procedencia de esa moneda, porque el Banco Central no produce dólares, los dólares los produce la Reserva Federal. Y también hay que corregir el tema de que en Venezuela hay inflación en dólares. En Venezuela lo que ocurre es que la tasa de devaluación, que nos parece infinitamente hostil, tiene un ritmo de crecimiento mucho más lento que el crecimiento de la inflación en la República, y eso incide en que aún que el dólar esté en 14.800 bolívares, Sí. Está subvaluado en su valor, en su tipo de cambio, y tiene incidencias también distorsionantes en la economía. Quiere decir que Venezuela es un desastre continental en materia económica. Quiere decir que Venezuela, el equipo del presidente Nicolás Maduro, no solamente ha dejado libre actuar al tipo de cambio, porque es que el Banco Central tiene Bien. muy pocas reservas internacionales, menos de 8.000 Sí. millones de dólares, y una liquidez de menos de 2.000 millones de dólares en moneda, y eso le impide actuar como trader en el mercado cambiario. Escucho. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, pero creo que ha quedado absolutamente clara la situación, producto de las decisiones que ha puesto en marcha el equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro. Vamos a la pausa. Al resto venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el bar-restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81, no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Long, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el impacto que tiene esta decisión de uno de los principales aliados políticos y comerciales de Nicolás Maduro de suspender momentáneamente la compra de crudo de PDVSA. Hablamos
de la decisión asumida por Petrochina. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el profesor economista Ronald Balsa, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión y análisis acerca del impacto que tiene esta decisión aparentemente momentánea sobre las finanzas en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, para poder responder la pregunta deberíamos tener un presupuesto a la vista, ¿no? Saber cómo se iban a utilizar esos recursos. Y lamentablemente no hay presupuesto publicado desde el año 2015. Efectivamente, nosotros hemos visto que durante todos estos años, pues los gastos se han ido haciendo, se han ido dirigiendo a destinos desconocidos para nosotros, para todo lo que podía tener que ver con inversión, con mantener funcionando los servicios de agua o de luz. No sabemos si se pagó o no se pagó y con qué se pagó, si acaso. Todos los pagos que se han hecho de bonos o de salarios aparentemente han venido solamente de emisiones monetarias del Banco Central. No sabemos cuáles son los compromisos en términos de deuda que el gobierno ha querido pagar, de las públicas o no públicas con los dólares. Es decir, el destino de las divisas que ha recibido el país no es conocido por nosotros, en el sentido de que no hay un presupuesto, y es muy oportuno recordar que el 15 de octubre de todos los años tiene que presentarse un presupuesto. Dentro de unos meses, unas semanas, debería haber un presupuesto a la vista, y si aquí se quisieran corregir todos los problemas en el país e indicar el efecto de las sanciones sobre las iniciativas del gobierno, pues deberíamos saber qué recursos están siendo bloqueados y a qué destino se estaban dirigiendo. Ahora, yo le pregunto, profesor, compartíamos con los amigos oyentes el día de ayer, en horas de la tarde, que firmas como Ecoanalítica calculan que la deuda con China asciende aproximadamente a 19.000 millones de dólares. ¿Qué impacto puede tener para esa deuda una decisión como la que aparentemente se confirmó el día de ayer? Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente ese es uno de los destinos que podría tener el ingreso petrolero. O sea, como te digo, pagar aquellas deudas o pagar aquellos compromisos a los que el gobierno diera prioridad. En el caso de los fondos chinos, buena parte de lo que Venezuela le vendía a China era una forma de pagarle una deuda que ya se tenía por el hecho de que se había adelantado una cantidad de recursos que habían ido al fondo chino. Aquí habría que preguntarse si hay una renegociación que va a hacer el gobierno de Venezuela con el de China con respecto al pago de un compromiso que se había establecido que se iba a hacer por la vía del petróleo. Pero yo planteo el punto porque muchas veces se hace una asociación directa entre la caída del ingreso petrolero y la caída del Producto Nacional, o el aumento de la pobreza, o el hecho de que la inflación va a subir, como asumiendo que esos ingresos petroleros se estaban dirigiendo a un uso productivo. Si ese ingreso petrolero se destinaba directamente a pagarle a China, por ejemplo, el problema lo tendría el gobierno para pagarle a China, pero el efecto general sobre la economía es difícil de identificar, porque si los recursos hubieran sido bien utilizados, nosotros no tendríamos una hiperinflación con una escasez como la que sufrimos ahora. Bueno, de hecho, si los recursos que ha recibido esta administración durante los últimos 20 años, hablamos de más de 1 millón de millones de dólares, hubieran sido utilizados es decir, en la productividad, para promover la productividad en nuestro país, evidentemente jamás hubiéramos llegado a esta situación, ¿no cree usted? Nunca, y la infraestructura que tendríamos sería algo extraordinario, no estaríamos preocupados por la luz, por el agua, tendríamos unos hospitales pues verdaderamente maravillosos, llenos de médicos que se han ido del país, estarían tratando de entrar a los hospitales públicos para poder aplicar su conocimiento con las mejores tecnologías, y no tenemos nada de eso. Entonces, cuando se dice que China dejó de comprarle petróleo a Venezuela y ahora sí la vamos a pasar mal, es bueno recordar que hubo un tiempo que los Estados Unidos le compraban a Venezuela petróleo, de todos los países cercanos le compraban petróleo, que ese petróleo entró a PDVSA, entró al Banco Central, salió al Fonden, se fue por Odebrecht, se perdió, y citó Odebrecht para mencionar un caso investigado en toda América Latina, pero que se ha perdido de una manera verdaderamente dolorosa, ¿no? Entonces ahora China no le compra petróleo a Venezuela y ahora sí tenemos un problema. No, el problema lo tenemos desde hace mucho tiempo. Y no tener un presupuesto es la mayor evidencia
de que esos recursos entraban y no se sabe hacia dónde iban. Ahora, hay una decisión que justo se tomó hace algún tiempo que no tiene nada que ver con las sanciones ni esta decisión de Petrochina, y nos hemos referido a ella en el corte anterior. Tiene que ver con la brutal devaluación de nuestra moneda. Hace un año Nicolás Maduro utilizaba como argumento aquello del dólar criminal manejado por intereses oscuros desde los Estados Unidos, y resulta que meses después ha decidido el Banco Central asumir la devaluación o prácticamente la destrucción de nuestra moneda. Yo le pediría un comentario, y esto a dónde nos puede llevar. Comentábamos con el profesor Carlos Ñáñez en el corte anterior, el tipo de cambio oficial cerró en 14.483,54. Bueno, el salario mínimo prácticamente ha desaparecido, menos de $3 mensuales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, que el sistema de compra y venta de dólares que ahora es legal es uno en el que el Banco Central no estaría devaluando, sino que estaría registrando las transacciones que se hacen en el grupo de bancos que están mencionados en la página. Lamentablemente, el banco no publica los montos que son transados entre los clientes de esos bancos, y por lo tanto nosotros no podemos ver eso como un mercado que funciona y que determina el precio, sino posiblemente como un grupo de agentes que están haciendo compra y venta de dólares con la vista puesta en el paralelo. Y posiblemente por esa razón es que estas cifras que publica el Banco Central terminan reflejando las del paralelo, porque el problema no ha sido resuelto por la vía de la creación de un mercado cambiario. O sea, nosotros tenemos algunas transacciones que ahora son vistas de modo formal en un sistema que debería funcionar con marco formal establecido por las regulaciones y las normas actualmente vigentes, pero que no es alimentado por divisas, porque esas divisas no están entrando al país. Lamentablemente, un país en el que no hay exportaciones, en el que, bueno, China deja de comprarle petróleo a Venezuela. Uno podría pensar, bueno, y esos dólares hubieran ayudado a estabilizar el paralelo. Depende. O sea, si esos dólares entran a las reservas internacionales, si esos dólares circulan en la economía, si esos dólares, es posible que nosotros podamos ver transacciones en el sistema bancario que incluyan, cosa que no ocurre en este momento, intervención oficial. Pero nada de eso lo estamos viendo. Entonces, lo que tenemos es el mismo desastre que teníamos antes, pero reflejado en la página del Banco Central, cosa que, por más paradójico que pueda parecer, es un avance. El que el Banco Central lo refleje en su página es un avance, porque está reconociendo una información que muchos están utilizando, pero que lamentablemente es un avance sobre una base muy débil. Están mostrando un precio que surge de unas transacciones en un mercado muy pequeño, muy distorsionado, muy mal alimentado, y que de alguna manera pues recoge además toda la insuficiencia de información adicional. El Banco Central dejó de publicar la cifra de inflación otra vez, no lo hace desde marzo, dejó de publicar la cifra de crecimiento, no tenemos sino muy pocas piezas de información que nos muestran lo mal que está el sistema en el que actualmente nos tenemos que desenvolver. Ahora, yo le preguntaría, profesor, a la luz de lo que se conoce, porque efectivamente el manejo de la desinformación como política, entre otras cosas, es lo que nos ha llevado acá, pero con la venta ilegal o tratando de evadir las sanciones de oro, por ejemplo, que ha trascendido, ha quedado reflejada en los medios de comunicación internacionales tras la incautación de varios cargamentos, o incluso la venta de petróleo aguas afuera, también tratando de evadir las sanciones. Nuestra economía puede seguir adelante. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, y es el mismo punto que mencionábamos antes sobre el presupuesto o las cuentas del Banco Central. Si el Banco Central vende oro de la reserva, es porque eso forma parte de su política monetaria y cambiaria, no de la política fiscal. Es decir, el oro no se utiliza para pagar gasto público. En cualquier caso, el Banco Central, si tiene reservas en oro, las utilizaría para estabilizar el mercado cambiario, por ejemplo. En el caso de transacciones que hace el gobierno, uno podría decir que no hay registros en ninguna parte. El Contralor recientemente inhabilitó a algunos imputados y a otras personas por no rendir cuentas. Y no, el gobierno no ha presentado un presupuesto y la Contraloría no ha hecho ninguna pregunta sobre el destino de esos recursos.
Entonces, cuando se dice, bueno, la economía, ¿cómo puede sostenerse mientras se hacen estas ventas? Bueno, esas ventas no necesariamente se hacen para sostener la economía. No necesariamente se hacen para estabilizar el producto, estabilizar los precios, estabilizar el tipo de cambio, porque nosotros no estamos viendo el destino de esos recursos. O sea, lamentablemente, esas ventas lo que nos hace saber es que nos queda menos oro, más nada. O que la destrucción en Guayana para extracción de esto en el arco minero, pues continúa. Pero que esos recursos nos van a mejorar las condiciones de vida, por lo menos de los guayanenses. No hay ninguna evidencia de eso. El destino de esos recursos no es conocido. Y eso es una de las grandes tragedias de este tiempo. Profesor, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. No sé cómo está de tiempo. Nos gustaría que permanezca unos minutos más. Porque lo cierto es que, más allá de nuestras fronteras, bueno, en el caso concreto de los acreedores, los intereses son despiadados. Sin ir más lejos, algunos medios de comunicación advierten, a pesar de la orden ejecutiva, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, que el principal activo que hoy tenemos, que es Citgo, todavía está en riesgo, tomando en cuenta que las deudas se acumulan y los acreedores, bueno, harán todo lo posible por cobrar. Yo le pediría un comentario, de ser posible, al regreso de la pausa. Ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. De esto nada dice el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. El interés es otro, si hay o no negociaciones, si se sientan a discutir o no con los Estados Unidos, con el interés de impedir, y esto lo decimos nosotros, cualquier transición a la democracia. Pero lo cierto es que el principal activo que tiene nuestro país aparentemente todavía está en riesgo. Hablamos de Citgo. La Voz de América, sin ir más lejos, publicaba ayer un trabajo especial en el cual aclaraba que la orden ejecutiva aprobada por el presidente Donald Trump no protege del todo a Citgo. La mitad de los activos de la empresa están comprometidos como garantía del bono de la deuda pública PDVSA 2020, cosa que se decidió antes de las sanciones, cuando Venezuela recibió la mayor cantidad de ingresos petroleros de su historia reciente, es decir, sin ningún tipo de razón aparente. En todo caso, en octubre hay que cancelar casi $1.000 millones por cuenta de este bono. Profesor, yo le preguntaría su opinión, su comentario acerca de este tema en específico. Ronald Balsa, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, las sanciones que fueron impuestas el 5 de agosto extendieron el alcance
de la prohibición de transacciones a todas las propiedades e intereses sobre la propiedad de los Estados de Venezuela, del gobierno, de Venezuela en los Estados Unidos. Pero deja abierta el espacio para todas las excepciones que pudieran haber en las sanciones previas. Esto se discute si estas nuevas sanciones protegen o no protegen a Chile en el caso de obligarla a pagar los intereses sobre el bono PDVSA 2020. Yo temería que sí está obligada a hacer el pago por el hecho de que esa fue una excepción, es prácticamente la única excepción que el gobierno de Trump hizo a las sanciones previas y que de algún modo obligaban al gobierno a hacer el pago. Se dejó abierta la posibilidad de que el equipo que acompaña a Guaidó hiciera un pago sobre los intereses previamente, ¿no? Entonces, por eso es que Ricardo Hausmann ha dicho que Chipre se hubiera perdido ya con Nicolás Maduro, porque la responsabilidad aparentemente de preservar a Citgo ha quedado en manos del equipo de Guaidó. Y eso es todo un contrasentido, porque tal como tú decías hace un momento, pues no había ninguna razón para endeudar Citgo inicialmente, no había ninguna razón porque incluso Venezuela debía tener ahorros provenientes del ingreso petrolero extraordinario que se tuvo en el Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización fue vaciado por Hugo Chávez en el 2003. Es decir, no había ningún motivo para que Citgo estuviera endeudado. Y lamentablemente es la situación. Cuando tú mencionabas hace un momento que los intereses eran despiadados, siempre es bueno recordar que los intereses son más altos mientras mayor es el riesgo. Y la situación de Venezuela es altamente riesgosa, la de PDVSA es altamente riesgosa, la de Citgo es altamente riesgosa, y por eso los intereses son tan altos. Y hay fondos que uno oye llamar fondos buitres justamente porque encuentran en el riesgo una posibilidad de ingresos muy altos. En su opinión, profesora, a la luz de la información que se conoce, ¿esta deuda debe ser pagada tomando en cuenta la grave crisis que afecta a nuestro país? ¿Qué opción nos queda? O, ya hay que dar por perdido este activo. ¿Qué opina usted? Bueno, yo regreso otra vez al tema del presupuesto, pero esta vez desde un punto de vista diferente. O sea, ya con el tema de las sanciones se ha dicho que se han reservado algunos recursos para el futuro, en caso de que Guaidó fuera presidente o algún nuevo gobierno estuviese. Incluso se ha dicho que se ha recibido ayuda humanitaria que puede destinarse a atender algunas necesidades. Pues es muy deseable que nosotros tengamos una rendición de cuentas sobre esto. Es decir, para uno poder ver si un activo debe salvarse o no, debe ver en qué condiciones queda el futuro. O sea, porque uno puede preguntarse si ese activo en las condiciones actuales se puede preservar pensando en el próximo cobro que se pueda tener luego a partir de los ingresos futuros esperados y de las necesidades inmediatas que podamos tener o no. Pues si no ocurre como con la deuda que Nicolás Maduro dejó acumular y fue pagando con intereses muy altos, pero todo el mundo esperaba que en algún momento no se pudiera pagar, se incurriera en default y efectivamente eso sucedió. Pero en este momento la pregunta de si Citgo debe salvarse o no es una pregunta que tiene que ver con cuánto creemos que la podemos mantener de aquí hacia el futuro. Para eso tenemos que saber con cuántos recursos vamos a contar y qué tan largo es ese futuro que esperamos. Si uno espera que haya un cambio de condiciones pronto y eso implique tener nuevos ingresos que permitan hacer los pagos, pues habría que salvarla. Si no es el caso, o si por el contrario ese cambio de condiciones implica nuevas demandas contra Citgo y contra otros activos que estén en riesgo en este momento y no es posible salvarlos todos a la vez, hay que preguntarse cuál hay que salvar primero. Para eso necesitamos una visión de conjunto. Lamentablemente, cuando uno no ve un presupuesto, uno solamente ve los problemas más llamativos. Crisis humanitaria y Citgo son los que suelen estar en la agenda periodística generalmente, porque son, o el oro, por ejemplo, que son los más visibles. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué relación hay entre ellos y los que no vemos? O sea, ¿hasta qué punto de aquí en adelante lo que podamos hacer hoy va a costar tanto que no pueda preservarse? Entonces es mejor acabarlo hoy. O sea, son preguntas muy complejas. O sea, yo no podría decirte con información muy parcial si deberíamos salvar o no Citgo. Lamentable sería que la perdiéramos en cualquier caso, porque nunca debió estar en riesgo.
Le pregunto, profesor, en el corto y en el mediano plazo, ¿qué podemos esperar, tomando en cuenta la absoluta inacción del equipo que acompaña a Nicolás Maduro en materia económica, a pesar de la crisis tan profunda que afecta a nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, hoy justamente se cumple un año del inicio de la reconversión, ¿no? Que se dijo que venía con un plan de recuperación económica, y hemos visto que ya hoy no se habla de salario mínimo, no se habla del petro, no se habla del precio de la gasolina, que no se habla del plan de ahorro en oro. De todas aquellas iniciativas que supuestamente iban a recuperar la economía, demostraron que eran completamente inútiles y costosas, incluyendo la misma reconversión. Y eso fue en apenas un año. O sea, tal como el gobierno ha ido manejando los recursos, que no sabemos cómo. Lo único que sabemos es que ha sido muy mal, pero no sabemos qué destino han tenido, y que la situación se ha deteriorado de un modo verdaderamente espantoso. Y si uno piensa en esta situación manteniéndose en el tiempo, pues las fracturas en el tejido social y el tejido productivo son cada vez mayores. Y el aislamiento internacional de Venezuela, que también es una consecuencia de las sanciones, es todavía mayor. Y eso nos coloca en situación de una vulnerabilidad extrema. O sea, es terrible pensar que esto era completamente evitable, que esto no tenía por qué pasar y que no esté pasando. Y es terrible pensar que pueda continuar, porque en una discusión como la que tenemos ahora, en la que se habla de negociaciones o de sanciones, no se habla de los recursos públicos. O sea, nadie habla de los recursos públicos. Solamente el Contralor, cuando quiere inhabilitar a alguien, aparece y dice algo, pero todas las preguntas que tú me has hecho, que son tan importantes, debería yo poder decirte según el presupuesto, o según la cifra del Banco Central, o según la información del Fondo Monetario Internacional, o según lo que se está interrumpiendo es el flujo que va de aquí a allá. Y nada más te puedo hablar en términos muy generales, que la cosa va a estar peor. Y eso es muy malo. Finalmente, ¿por dónde empezar, profesor? Creo que lo hemos hablado en otra oportunidad. En el caso de que se concretara una transición a la democracia en nuestro país, sobre todo en materia económica y en materia social, humanitaria, lo escuchamos. Primero es tratar de tener información lo más completa y consolidada y detallada posible, y eso es algo que parece que también es difícil. O sea, a mí una de las preocupaciones que me asalta de un cambio de gobierno es que un nuevo gobierno llegue sin saber cómo se estaban usando los recursos públicos y tenga que empezar por enterarse de eso, quizás preguntándose cuál es el próximo pago que hay que hacer. O sea, que llegan los cobradores a la casa a decir, mira, tienes que pagar tanto en salario, tienes que pagar tanto en deuda, tienes que pagar tanto o que esa información tenga que verse porque hay interesados que de alguna manera han intentado consolidarla y la puedan ofrecer, ¿no? O sea, lo primero es tener información de saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hay que dejar de hacer y cómo empezar a hacer. Lo segundo es que no puedes hacer depender una economía únicamente de los recursos públicos. Es necesario que pueda haber generación de recursos privados, que pueda haber iniciativa privada. Para eso, el papel justamente del gobierno, de la asamblea, de todos, es diseñar un sistema que pueda ser confiable y transparente. Que de alguna manera saber que tener precios libres, tener propiedad privada, tener un régimen cambiario funcional implica sobre todo información, que es un bien público. O sea, yo no puedo pensar en un país al que yo quisiera ir a correr el riesgo de hacer una inversión en el que yo no sepa qué está pasando. O sea, es necesario que esa información sea abierta, de modo que nuevas ideas puedan surgir. Y eso debe ocurrir además en un contexto de mejores relaciones con los países del mundo. Lamentablemente, nuestro país se ha convertido a la vista de muchos como un país de migrantes, un país de mendigos, un país sometido a un gobierno autoritario, un país sin información transparente, y lo primero que hay que demostrar es que eso es lo que habría que cambiar. Es decir, mostrar los trapos sucios, como quien dice, bueno, así estamos de mal, pero sabiéndolo podemos estar mejor. Y yo creo que ese es el principio de todo. Profesor Ronald Balsa, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy. Vamos a la pausa. A regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y lo hemos comentado con ustedes, la comunidad internacional no se queda de brazos cruzados con relación a nuestro país. 87 senadores franceses proponen resolución para reforzar sanciones contra gobierno venezolano. La propuesta apoyará la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Un elemento más que suma a la presión que ya se ha ejercido para que avance esa investigación y finalmente, se conozcan los responsables de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. El Universal da cuenta de esta información luego de ponencias presentadas ante el Senado de Francia, justamente pidiendo una iniciativa de esta naturaleza con la participación de quien fue preso político, por cierto, Laurent Saleh. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, y tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. El siguiente espacio.